Bienvenidos, hoy empezaremos con el tema de derivadas. Hoy veremos tablas de derivación y derivadas simples. Notación de la primera derivada. Si y es igual a función de f de x, entonces la primera derivada de una función real de variable real se representa con los siguientes símbolos. La primera es la notación de Lagrange, la segunda es la notación de Leibniz y la tercera es la notación de Isaac Newton. En la actualidad se emplea la notación de Lagrange y de Leibniz. Vamos a ver más la notación de Lagrange. Acá tenemos la tabla de derivación. Lo que está en el lado izquierdo es la función y lo que está al lado derecho es la derivada de la función. Vamos con un ejemplo. Dada la siguiente función, hallar la primera derivada y ordenar. Acá tenemos esta función x elevado a la 7 más 5 por x al cubo más 6 elevado a la x menos 3 por x más al coseno de x menos 400 más tangente de x. Acá tenemos una suma de funciones, tenemos funciones algebraicas, trigonométricas, trigonométricas inversas y exponenciales. Vamos a derivar función por función. Vamos con la solución. Vamos a empezar a derivar x elevado a la 7. Cuando tengamos una función de base y que esté elevado a un exponente y ese exponente sea un número o una constante, se usa la siguiente tabla de derivación. Se baja el exponente, se copia la base y al exponente se le resta menos 1. Vamos con el ejemplo, x elevado a la 7. El número 7 baja, se copia la base, que la base es x, y al exponente se le resta menos 1. El exponente es 7, a ese 7 le vamos a restar menos 1. Uno más, el exponente baja, copiamos la base y al exponente se le resta menos 1. Vamos con el siguiente. Vamos a derivar la siguiente función, 5 por x al cubo. Cuando tengamos una constante acompañado con una función, en este caso 5 acompaña a x al cubo o multiplica, se mantiene la constante y se deriva la función. 5 se mantiene, vamos a derivar x al cubo. El exponencial 3 va a bajar, se copia la base y al exponente 3 se le resta menos 1. El número 3 baja, copiamos la base que es x y al exponente se le resta menos 1. Más, vamos a derivar la siguiente función, 6 elevado a la x. Cuando tengamos una función que esté en el exponente y la base sea una constante, se usa la siguiente tabla de derivación. Se copia la base con el exponente, pero se multiplica por un logaritmo natural a la base. Vamos con el ejemplo, 6 elevado a la x, copiamos 6 elevado a la x por logaritmo natural de la base es 6, por tanto el logaritmo natural es 6, menos, vamos a derivar la siguiente función, 3 por x. Cuando tengamos una constante acompañada con la función, la constante se mantiene y se deriva la función. 3 acompaña a x o multiplica x, se copia el 3 y derivamos x, la derivada de x es 1. Más al coseno de x, vamos a la tabla de derivación, donde se indica que la derivada del coseno de x es igual a 1 dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Se copia tal y como está, porque eso es una función simple. Cuando sea una función compuesta se complica un poco más. Vamos, la derivada de 400 no acompaña ninguna función que dependa de x, por tanto es una constante, y la derivada de una constante es 0. Más la derivada de tangente de x. Vamos aquí a las tablas, la derivada de tangente es 1 dividido entre coseno al cuadrado de x, pero sabemos que 1 dividido entre coseno al cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x, pero lo dejamos en 1 dividido entre coseno al cuadrado de x. Una vez que hemos derivado función por función, vamos a ordenar. 7 por x en el exponente 7 menos 1 6, por tanto 7 por x elevado a la 6, más 5 por 3 es 15. Al 3 les restamos menos 1, nos quedaría 2, por tanto 15 por x al cuadrado. Más copiamos 6 elevado a la x por logaritmo natural de 6, menos 3 por 1 es 3, más 1 dividido entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, más 1
dividido entre coseno cuadrado de x. Una vez que hemos ordenado, podemos simplificar, pero eso no es el caso. Y ahí lo dejamos tal y como está. Pero si se pudiera simplificar, debemos simplificar. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Nos pide que derivemos, es producto de funciones. Nos dice que y es igual a x cuadrado por logaritmo natural de x. Tenemos dos funciones. Tenemos una función algebraica y una función logarítmica. Nos pide que derivemos. Y para derivar, vamos a usar la siguiente tabla de derivación, donde nos indica que si tenemos dos funciones y están en producto, están en multiplicando, se ambas funciones, se hace lo siguiente. La primera función se deriva por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda con derivar. Vamos con el ejemplo. Acá tenemos y igual a x cuadrado por logaritmo natural de x. Vamos a hacer también la notación de Leibniz, donde nos indica que la derivada de y respecto a x, con la siguiente notación. La derivada de y respecto a x es igual, vamos, x cuadrado, vamos a derivar la derivada de x cuadrado, el exponente baja, se copia a la base y el exponente se le resta menos 1. 2 menos 1 es 1 por el segundo sin derivar, le copiamos tal y como está, logaritmo natural de x, más el primero sin derivar, x cuadrado se mantiene, por el segundo con derivar. Derivamos logaritmo natural de x. Vamos a las tablas. ¿Qué nos dice? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? Es 1 dividido entre x. Una vez que derivemos, debemos ordenar. La derivada de y respecto a x es igual 2x por logaritmo natural de x, más tenemos x cuadrado en el numerador y x en el denominador. Por lo tanto lo simplificamos y nos queda que es x. Acá acaba el ejercicio. Este es el primer ejemplo de dos funciones que están en producto. Ahora vamos a ver la siguiente función. Hay tres tipos de funciones: una función trigonométrica, una función algebraica y una función logarítmica, y las tres están en producto. ¿Cómo podemos derivar? Para poder derivar estas tres funciones, primero tenemos que agrupar dos funciones en uno. Yo agrupo seno de x por x al cuadrado por logaritmo natural de x. Yo voy a agrupar seno de x por x al cubo. Yo agrupando eso, una vez agrupando dos funciones, como son tres funciones, tenemos que agrupar dos. Ahora usamos la tabla de derivación, donde se indica que la primera derivamos sin la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda con derivar. Vamos. La derivada de la función respecto a x es igual seno de x por x al cubo. Ese es un producto de funciones. Derivemos como sabemos derivar un producto de funciones. La derivada de seno de x es coseno de x por x al cubo, se copia, más el primero sin derivar se copia seno de x por el segundo con derivar, x al cubo, el 3 baja, la base se copia y al exponente se le resta menos 1. Nos quedaría que x al cuadrado. Una vez que hemos derivado el primero, ahora el segundo sin derivar, copiamos logaritmo natural de x, más seno de x por x al cubo es una función unida, por tanto lo copiamos. El primero sin derivar, seno de x por x al cubo, por el segundo con derivar, derivamos logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 dividido entre x. Una vez que hemos derivado, tenemos que ordenar. La derivada de la función respecto a x es igual. El logaritmo natural va a multiplicar a coseno de x por x al cubo. Luego va a multiplicar a seno de x por 3x al cubo. Más seno de x por... En el lado derecho tenemos x al cubo y en el denominador tenemos x, por tanto se va a simplificar una x en el numerador y en el denominador, y lo simplificamos y nos quedaría que x al cuadrado, nos quedaría seno de x por x al cuadrado. Ahí acabaría el ejercicio.
Cuando tengamos tres tipos de funciones, tenemos que agrupar dos. En este caso yo agrupé seno de x por x al cubo. Hubiera agrupado x al cubo por logaritmo natural de x. Pero yo agrupé seno de x por x al cubo. Es lo mismo. Igual te va a salir el resultado. Acá acaba el ejercicio. Vamos con otro ejemplo. El siguiente ejercicio. Y es igual al logaritmo natural de x dividido entre seno de x. Nos pide que derivemos. Tenemos dos tipos de funciones. Una función logarítmica y una función trigonométrica. Ambas dependen de x tanto en el numerador y en el denominador. Para poder derivar, vamos a usar la siguiente tabla de derivación, el cual nos indica que si tenemos una función que dependa tanto de x en el numerador y en el denominador, su derivada es el numerador con derivar por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador con derivar. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Vamos con el ejercicio. La derivada de y respecto a x es igual logaritmo natural de x. Vamos a derivar. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 dividido entre x por el denominador sin derivar, seno de x, menos el numerador sin derivar, copiamos logaritmo natural de x, por la derivada del denominador. La derivada del seno de x es coseno de x. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Seno cuadrado de x. Una vez que hemos derivado, debemos ordenar. La derivada de y respecto a x es igual. En el numerador vamos a reducir a una sola fracción. Nos quedaría que seno de x menos x por logaritmo natural de x por coseno de x. En el denominador, x por sin cuadrado de x. Ojo, tiene que depender ambas funciones de x y una tiene que estar en el numerador y otra tiene que estar en el denominador. Si solo hay una función que dependa de x en el numerador, se deriva de otra manera. Vamos con el siguiente ejemplo. Y es igual a x por logaritmo natural de x dividido entre seno de x. En el numerador tenemos un producto de funciones. Y en el numerador y en el denominador hay funciones que dependen de x. Por tanto, vamos a usar la siguiente tabla de derivación, el cual nos indica si tienes una función en el numerador y en el denominador y ambas dependan de x, la derivada es igual el numerador con derivar por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador con derivar. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Vamos con el ejercicio. La derivada de y respecto a x es igual. Derivemos el numerador. Es un producto de funciones. Por tanto, vamos a derivar el primero. La derivada de x es igual a 1 por el segundo sin derivar, logaritmo natural de x, más el primero sin derivar, copiamos x, por derivamos logaritmo natural de x, es 1 dividido entre x. Todo eso por el denominador, menos el numerador sin derivar, copiamos x por logaritmo natural de x, por el denominador con derivar. La derivada de seno de x es igual a coseno de x. Todo eso dividido entre seno cuadrado de x. Una vez que tenemos la derivada, debemos ordenar. Seno de x va a multiplicar al logaritmo natural de x. Y x dividido entre x nos queda 1. 1 por seno de x nos queda seno de x. Menos, vamos a copiar x por logaritmo natural de x por coseno de x. Todo eso dividido entre seno cuadrado de x. Aquí hay un x por demás, me equivoqué. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video. El siguiente video va a contener funciones compuestas, derivadas de funciones compuestas o derivadas de regla de la cadena. Son funciones compuestas. En el siguiente video les indico tal y como está. Espero que les agrade el video y si les gustó ya regálenme un like. Gracias.